Bueno, muy bien, muchas gracias a la gente que se acercó acá al stand de Infobae. Bueno, tengo el honor de presentar a Marcelo Larraqui, historiador de la UBA y escritor, periodista. ¿Cuántos libros ya? 12. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos. 12 libros. Sí. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la escritura? Bueno, de muchacho, digamos, siempre me gustó escribir. De los 10 años, diría. Siempre quise ser periodista e historiador, las dos cosas a la vez, que fue un poco buscar una sincronización entre esas dos esferas. Y mientras buscaba trabajo en periodismo y me desarrollaba como periodista deportivo, hacía la carrera de historia. Me parece que el ensamble funcionaba porque la historia me daba una metodología, ¿no?, de lecturas, y el periodismo me daba la cuestión de la oportunidad, del hecho oportuno, de saber qué había pasado, de cómo funcionaba algo. Y la historia, como una perspectiva de más largo plazo, también te permitía reflexionar. Y eso lo llevé de alguna manera a los libros, buscando el sentido periodístico con una metodología histórica, más que nada de búsqueda de información, ¿no? ¿Qué libros te formaron? ¿Qué libros, digamos, puedes decir que son tu raíz? Mira, yo leí muchísima ficción, digamos, hasta los 20 y pico de años. Lo que pasa es que historia te lleva mucho tiempo de lectura, la historia, ¿no? Es decir, la carrera de historia, es decir, tenés que leer muchas cosas. Pero si yo tuviera que marcar una trilogía, de alguna manera, en esa época de juventud, marcaría Roberto Arlt, Ricardo Piglia y Julio Cortázar. Que yo me movía en esa esfera. Después, bueno, había variantes, leí un poco de García Márquez, obviamente Borges, algo de Vargas Llosa, y después, lamentablemente, la ficción casi que la tuve que abandonar a esos autores que ahora están un poco pasados de moda. No entré como en la moda de la lectura. Sí, leía Paul Auster, alguna novela, todo, pero después ya estaba muy metido en la carrera y en el periodismo, y seguía leyendo ficción, pero nunca como con esa devoción y con ese interés como Cortázar, Piglia y Roberto Arlt. Sobre todo me encantaba Roberto Arlt. Ahora creo que es casi un desconocido para los jóvenes, pero a mí me fascinaban sus aguas fuertes, su vida. Estaba como muy enganchado con él. Me acordaba incluso de... Nada, era como un dios para mí. ¿Y dentro de la historia, qué autores te gustan? Bueno, a mí me gustaba Alperín Dongui por esa exigencia que te obligaba a la lectura, ¿no? Después me gustaba mucho la microhistoria. Había un libro que se llamaba El queso y los gusanos, por ejemplo, que seguía a un protagonista a través de un expediente en la época de la Inquisición, ¿no? Menocchio se llamaba. Después Robert Darnton, que sobre la Revolución Francesa, la gran matanza de gatos, que era un grupo de obreros que empieza a matarle el gato al patrón, ¿no? Entonces era un mensaje totalmente irracional aparentemente, pero violento de alguna forma. Claro. Es decir, es una previa al Padrino con el caballo, más o menos, pero no tan con la escena del caballo, que le colocan el caballo en la cama. ¿Te gustan las historias laterales? Sí, me gustaban esas historias laterales pequeñas, en las cuales me enganchaba muchísimo. Y bueno, fui llevando la carrera, obviamente. Después terminé siendo especialista del siglo XX, pero leí bastante del siglo XIX, pero creo que no me enganché porque el siglo XIX era muy desordenado, era muy difícil establecer como una línea entre los caudillos, los unitarios, los federales, todos los acontecimientos, y de alguna manera Un siglo de violencia política, que es como mi libro base de historia, que son casi 800 páginas, arranca con el Estado
iniciándose o fundándose en 1880, ¿no? Entonces, ahí me interesó más y me especialicé en el siglo XX. En el siglo XX, bien. Quisiera ir a tu libro, último, sobre Malvinas, La Guerra Invisible. ¿Cómo te llegó esa historia? Bueno, yo tengo el día incluso que estaba en una biblioteca en el barrio de Bloomsbury, que en Londres, que yo había ido a vivir unos meses y me acuerdo que había una biblioteca de Malvinas, como digamos, todo una pared, no sé si serían 1000 o 1500 libros, porque había mucha bibliografía, ¿no? Solo de Malvinas. Y bueno, hojeando encontré una historia de un comando que había aterrizado en el continente, un comando británico. Un libro escrito por un agente de inteligencia con todos supuestos y nombres falsos, que la historia estaba mencionada en unas pocas páginas. Pero claro, primero me impactó porque yo había estado en Malvinas, cubriendo así en los 30 años de Malvinas. Y me había transformado esa visita así, en cuanto a la visión de Malvinas, en cuanto al impacto que tenía. Me acuerdo, llegó un sábado, era un domingo, vivir un domingo en Malvinas era una cosa que estaba con una camioneta recorriendo los campos y los campos de batalla, distintos lugares. Me acuerdo que sentía la sensación que no sabía dónde estaba bien, porque no estaba en la Argentina, pero tampoco estaba en otro país. Y eso, y conocer a los isleños, y reportear, y caminar, pues estuve 15 días, me había impresionado mucho, ¿no? Y eso me había servido para escribir. Pero entonces cuando encuentro esta historia de casualidad, ahí, bueno, empecé a buscar quién era este comando, cuál era la misión, a quién venía a matar. Entonces, nada, llevé casi 2 años de investigación, ¿no? Una historia que paradójicamente la historia oficial nunca reconoció abiertamente. Claro, no, es una historia que Inglaterra admite o Gran Bretaña admite porque está en los archivos militares y le pone el título, pero no la describe porque todavía no está desclasificada. Y bueno, el libro tiene mucho detalle. Yo por primera vez en un libro internacional, digamos, incluso dentro de la bibliografía británica, no está escrita con nombre y apellido quienes participaron. El capitán Legg estaba con un nombre supuesto, Andy L. Y después yo seguí la historia de este hombre que tiene 64 años, vive en una isla. Logré contactarme con un allegado a él, cambiar información, cambiar mail. Y porque esta historia es muy reciente, de hecho tampoco el Estado argentino la reconoce. ¿Por qué? No la reconoce porque si no tiene que abordar un tema que niega, que es que hubo un teatro bélico en el continente. Entonces tiene todo este reclamo de los ex veteranos de guerra continentales, tiene que dar cuenta con una reparación histórica, con una reparación económica. Los soldados del continente eran reconocidos como parte de veteranos por una ley en el año 84 y un decreto presidencial del 87 le despojó esa condición de veteranos. Entonces, de alguna manera, el Estado argentino y Gran Bretaña, esta historia la niegan porque les crea un problema nuevo explicar que también hubo guerra en el continente. Yo creo que lo que cuento en La Guerra Invisible es que el centro de gravedad de la guerra antes del desembarco era el continente, ¿no? Es decir, Gran Bretaña tenía que establecer la superioridad aérea y el gran portaaviones argentino eran las bases que estaban en el continente, es decir, de donde salían los aviones. Para mí fue una experiencia nueva escribir. Imagínate que yo de aviones no sabía muy poco. Y pude hablar con los pilotos, con gente de la base, leer mucha bibliografía británica con la ayuda de mi hijo también. Y bueno, y yo estoy como muy, no sé si la palabra es orgulloso, porque por ahí suena demasiado pretencioso, pero me parece que abrí una ventana nueva que quizá en el futuro se pueda ahondar más o profundizar más de información, ¿no? Claro, el nudo de la operación sobre el continente de los ingleses es el ataque al Sheffield y el hundimiento por parte de los superétendard. Ese era el problema que tenían. Claro, lo que tiene esta historia es que, bueno, el superétendard y el Exocet era un sistema de armas totalmente novedoso que Argentina acababa de comprar a Francia
y que todavía no se había empleado en ningún país del mundo. Es decir, jamás había habido un misil que saliera desde ese avión. Era totalmente nuevo. Al punto que los franceses creían que no iba a funcionar porque no le habían dado los coeficientes. Y Inglaterra le preguntaba a Francia, ¿esto va a funcionar? Y Francia decía, no va a funcionar de ninguna manera. Inglaterra lo creyó, porque era el 1 de mayo, con todos combates aéreos, y el Superétendard no salía, el 2 de mayo tampoco, el 3 de mayo tampoco. Entonces, cada vez que tiraban el alerta de radar 965, que era el radar del Superétendard, decían, no, es una falsa alarma, si eso no está funcionando. Y cuando desde uno de los, ahora ya no me acuerdo el nombre del barco, pero está en el libro, cuando uno de los destructores detecta, dice, bueno, freno de mano le decían, por este proyectil, es este radar, sí. Le decían, no puede ser, y bueno, ahí cuento todo lo que pasó en el Sheffield, no le prestaron atención, y lo ve un soldado que estaba observando el alta mar, y ve que un misil se le aproxima e impacta. Era totalmente inaudito, ¿no? Bueno, esto fue el 4 de mayo, y esto genera, bueno, toda una historia que yo cuento en el libro con muchísimo detalle, pero el gabinete de guerra se reúne y dice, bueno, tenemos que resolver este tema porque nosotros ponemos en riesgo nuestros portaaviones, donde está toda la logística de combate, porque este Exocet sale desde 40 kilómetros y ellos lo detectaban a 2 minutos de impactar, donde no tenían una reacción del sistema de buques como para repelirlo, ¿no? Bueno, esta historia es fascinante. También es fascinante cómo detectan los barcos. Está contado con mucho detalle. Esta historia que te conté en un minuto, sí. Son 3 capítulos del libro. Claro. ¿Los franceses habían dado las claves para poder manejar el arma? No, esto es como una infidencia que consigue la inteligencia argentina, que estaba en Francia, porque ellos estaban acababan de comprar los aviones y los misiles, y los consiguen y los traen, y los llevan a la base Espora, y de ahí ensamblan, ¿no? Ensamblan los coeficientes en varios días. Yo hablé con el jefe, el capitán Colombo, de todo esto. Decía, bueno, a partir de ahora el hangar abierto día y noche, hasta que esto no establezcamos los coeficientes, de acá no nos vamos. Esto creo que llegó el 11 o el 12 de abril, y recién el 15, 16 de abril va la escuadrilla de Superétendard a Río Grande, ¿no? Esto se había realizado en la base Espora. Yo hablé con todos los pilotos que participaron de las misiones, que se entrenaron en Francia. Y la verdad también, Beda Carras, por ejemplo, que es con Mayora, participa del hundimiento del Sheffield. Él, claro, te explica, iba a 1000 kilómetros por hora con el avión, con el agua pegándole en el parabrisas, subiendo y bajando la altura para no ser detectado, y cuando ve en el radar al buque, el mayor, digamos, el Eco Mayor, dispara, pero no sabe qué pasa, y se va, y se vuelve, y dice, bueno, tiramos, y nada más. A diferencia de los buques o de los barcos de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, que tiraban las bombas, la veían. Bueno, de hecho, el Invincible sucede lo mismo, que es una acción conjunta de la aviación naval y la Fuerza Aérea. Tira el último misil la aviación naval y se va, el Superétendard, y después van 4 aviones de la Fuerza Aérea a sobrepasar el Invincible. Ellos dicen que es el Invincible, Gran Bretaña no lo reconoce, y ellos dicen, sí, yo vi un barco de 200 metros, que era el Invincible, lo dice uno de los 2 pilotos, y otros 2 caen en el combate, ¿no? Es decir, caen por la defensa del Invincible. Según Gran Bretaña, decían que era otro buque, pero bueno, eso se mantiene como secreto de guerra, ¿no? O sea que el objetivo de los británicos era neutralizar el arma en el continente.
Claro, esta es la importancia que tiene el continente. Y por eso el capitán Lec con el comando van un poco a ciegas. Y yo cuento toda como la interna que se produce dentro del SAS, que era el comando, que es una fuerza especial, Special Air Service, que ahora dicen que están ayudando a entrenar en Ucrania. Es una fuerza de la Segunda Guerra Mundial, creada en la Segunda Guerra Mundial, que tiene la intención de atacar detrás de la línea enemiga, ¿no? Sorprender al enemigo por la espalda. Y bueno, yo cuento esta historia que no sabían bien dónde estaba la base, pero tenían que ir. Esto lo decide, también quería el brigadier de Levier, que era el jefe de esa fuerza, quería ponerse como al mando de la guerra, ¿no? Como diciendo, bueno, acá esta historia la vamos a resolver nosotros, ¿no? Y por encima incluso de Woodgard, que era el almirante de la flota naval. A ver, el SAS ya había estado, el 1 de mayo se infiltra en las islas. Comandos del SAS para marcar las posiciones de la Argentina. El 15, 16 de mayo ataca una base de la Fuerza Aérea en el norte de la isla Gran Malvina, destruyendo los aviones. Sí, son grupos que ya se estaban infiltrando. No era una locura que el SAS fuera el continente. Además, te muestra también que Gran Bretaña estaba jugando fuerte en la guerra. Claro. ¿No? Si no podía jugar con esto. Si tenía que hacer una misión suicida, de hecho esto es una misión suicida, porque meter a 8 tipos a caminar por el desierto patagónico al borde de la ruta 3 para llegar a la base de Río Grande, te está diciendo muchas cosas. Una base minada, en realidad. Claro. ¿No? Pero bueno, además eran pocos, tenían que entrar. Pues el plan que era matar a los pilotos. Sí, podía ser colocar explosivos también. Que eso no es tan difícil, ¿no? En la noche, colocando explosivos, vos haces estallar cualquier cosa. De hecho, hicieron en el ataque a la base de la Fuerza Aérea en la isla Borbón, sí. Ellos los tiran en un helicóptero, van en un kayak, se quedan por lo menos 3 días visualizando por largavistas en qué momento pueden atacar, y hay una distracción de los buques que empiezan a hacer fuego, y ellos se meten ahí, colocan explosivos en los aviones y estalla todo. Y rompen todo. Es decir, que esta era una de las ideas. Y después la otra era señalizar la pista, porque había 2 aviones Hércules dispuestos ya desde la isla de Ascensión a aterrizar en Río Grande y romper todo. Es decir, bajan 2 aviones con 60 hombres y rompen todo. No les resulta tan difícil en un ataque a sorpresa. Este era un plan que a priori delirante, pero en una guerra todo es delirante, digo, de alguna manera, ¿no? Sí. Es decir, la guerra es una nebulosa, como me decía el capitán Colombo. Uno prevé que no fallen las cosas y fallan, y las cosas que parece que no van a salir, salen, ¿no? Marcelo, ¿y por dónde pensaban escapar? ¿Por Chile? Sí, tomo un poco de agua porque... Adelante. Sí, este es el punto. No había un plan de fuga muy marcado. Como diciendo ya, el plan de fuga no era tan importante. Lo que era importante era la acción, ¿no? Porque ellos los dejaban en tierra. Pero Chile tuvo alguna participación en este plan. Sí. Lo que pasa es que Chile en esta operación no tiene participación, porque Chile lo que tiene es un radar en Punta Arenas que detecta la salida de los vuelos. Esta era una operación secreta, incluso para Gran Bretaña, una fuerza especial. Además era una operación que rompía el protocolo de guerra de Gran Bretaña, que eran las 12 millas. Es decir, la zona de exclusión eran 12 millas del continente americano, de la tierra argentina del continente. Es decir, claro. Inglaterra no podía decir,
Bueno, atacamos la base, al menos hasta que lo hiciera. Reagan trata de frenar a Thatcher con esto y Thatcher lo decide de todas maneras. Yo en el libro cuento con mucho detalle cómo se arma la operación desde el 8 de mayo. El 5 de mayo, el 6 de mayo ya empiezan a decir, che, golpearon el Sheffield, arranquemos con esto. Y el 8 de mayo se decide, Thatcher decide que esto, la luz verde para esta operación. Claro. El que no estaba convencido era el capitán Legge, porque veía que esto era una locura y no sabía dónde estaba la base, no había información de inteligencia real de dónde estaba ubicada la base de Río Grande. Por eso decían, bueno, lo vamos a dejar a 30 kilómetros o 50 kilómetros. Además, de hecho, cuando llega el avión, el helicóptero, 2 destructores en la costa argentina los detectan. Eran 2 destructores que habían estado custodiando el Belgrano, sí, que era el Buchar y el Piedrabuena. Entonces, con el radar los detecta a las 4 de la mañana del 18 de mayo. No se sabía qué iba a pasar, es decir, se suponía que tenían que escapar por Chile. Chile estaba a 30 kilómetros, la frontera con Chile de Tierra del Fuego es muy laxa, no hay una aduana. Es una estancia inglesa que se entra por Argentina y se sale por Chile, es decir, es como un territorio privado. Pero no estaban pensando en cómo fugarse, sino estaban pensando en realizar la acción. ¿Qué pasó finalmente? Esta es la gran historia. Llegan a aterrizar y el capitán Legge le dice al piloto, que es Hutchins, ¿dónde estamos? ¿No? Dice, bueno, estamos a 30 kilómetros. Dice, a mí me marca 50, le dice. No, estamos a 30. Y ven la ruta 3 y ven luces. Y dice, pero acá en el mapa no me marca una ruta y yo veo luces como si fuera de un auto. Entonces me parece que estamos siendo iluminados. Y ya baja un soldado, digamos, del SAS y se ponen como a discutir el capitán Legge con el piloto para ver la ubicación, ¿no? Y entonces le pide Legge, es decir, Hutchins lo quería dejar de cualquier modo para irse a Chile. Como dice, yo cumplí la misión, claro, dejé en tierra. Ahora arreglate. A este comando. Después ahora vos sos el jefe y arreglate. Pero es interesante porque yo planteo un poco el caso de la filosofía de la guerra. Es decir, ¿la guerra qué es para un subordinado? Es autoridad y disciplina. El capitán tiene que respetar la orden del general. Ahora, en el único espacio de autonomía que tiene este capitán, aborta la operación. Y dice, no, vamos al segundo punto de desembarco, que es la frontera con Chile, que es lo que él siempre quería hacer. Una exploración lenta, caminar 30 kilómetros, pero no en el mayor riesgo, ya en territorio argentino, sino desde la frontera con Chile, ir avanzando, ir metiéndose, que le parecía mucho más inteligente, y no meterse directamente en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hizo Gran Bretaña. Gran Bretaña no desembarcó en Puerto Argentino para un combate directo. Claro. Desembarcó a 100 kilómetros en San Carlos, ¿no? En el estrecho San Carlos, donde ya habían explorado si había baterías en la costa o no, habían limpiado, lo cuento en distintas notas y está en Los Días Salvajes, que habían eliminado el último buque argentino de la isla de los Estados el 10 de mayo. Habían limpiado todo el estrecho, se habían fijado si había batería y dijeron, bueno, acá está todo limpio, acá no entra más nadie. Incluso no había ya, el último submarino era el San Luis, sale ahí el 10 de mayo. Y se embarcan el 21, es decir, una inteligencia previa. Acá era, viste, metámonos en la boca del lobo. Entonces lo que hace es ir al segundo punto de desembarco, que es la frontera, 30 kilómetros más adelante, y ahí sí. Ahora, cuando levantan, son detectados por los radares y ya se sienten iluminados como para el fuego. Entonces bajan otra vez, están en la niebla, vuelven a bajar y van al segundo punto de desembarco donde los tiran ahí. Entonces Hutchins tira el helicóptero, lo intenta hundir y no lo logra, y los otros quedan dando vueltas en la frontera argentina 10 días caminando
buscando entrar al territorio argentino. Bueno, yo cuento todo el detalle de esta operación. El capitán Legge es enjuiciado por haber abortado esta operación, él se siente muy mal, hasta que después de 38 años, 36 años después decide vender las medallas de guerra, porque Claudio había quedado muy afectado por todo esto. Lo habían echado del SAS. Sí. Se había ido, pero era en realidad le hacen un juicio donde tiene que dar una explicación. Y entonces yo encuentro que él escribe un libro en forma anónima que se llama Aceptación Final, pero con otro nombre. Y encuentro este libro que ahora cualquiera lo puede leer está en Amazon a $1.50. Porque él cuando subasta las medallas, yo me metí en el sitio, que creo que este es el mayor hallazgo del libro. Yo ya tenía todo el libro completito, digamos. Pero el hallazgo es que dice el subastador, con nombre de William Barnes, a nombre de William Barnes, sí, cuenta una historia de un comando que se infiltra en el continente, que lo pone a nombre de William Barnes. Y lo ponen, también subasta una copia, decía, ¿no? Y lo ponen no me acuerdo el momento que, como vi esas dos líneas finales, porque nadie se había metido de alguna manera en la casa en el sitio de internet de la subasta de medallas. Y bueno, y nada, chequeé todo lo que ya tenía escrito y ahí contacto a un allegado de él, que lo conocía, que estaba como en el continente, en el sur de Gran Bretaña, porque Legge vive en una isla de White, y empiezo a cambiar información y cambiar ideas, que eso está contado en el capítulo final del libro que se llama El hombre invisible, ¿no? Contando esta historia. Bueno, te agradezco mucho, Marcelo. ¿Querés contar el libro dónde se puede Bueno, conseguir? el libro lo pueden ver, si quieren,